En el vídeo de la introducción veíamos los fundamentos de CSS, cómo el estándar está trabajando en las diferentes especificaciones que conforman ese paraguas que recibe el nombre de CSS3 en este momento, y veíamos también a través de un pequeño proyecto dónde podíamos ubicar nuestras reglas. Veíamos que por una parte podíamos utilizar ficheros en una hoja, como en este caso de nombre Stylesheet 1. Ahí podíamos establecer nuestras reglas y ese era, digamos, el ámbito más general, más grande, ¿no? La forma mejor también de reutilización, puesto que más de una página puede utilizar este fichero para luego utilizar esas definiciones. También veíamos cómo cuando queremos ir a lo más particular podemos establecer definiciones a nivel de página dentro de una etiqueta estilo, style, que ubicaremos normalmente en las recomendaciones dentro del bloque de la cabecera. Y finalmente podemos hacer excepciones puntuales dentro de un determinado elemento, como en este caso en el elemento P que está en el centro, indicándole que se va a utilizar un tipo de fuente concreta. De todas formas, eso supone que las reglas que hemos usado hasta ahora utilizan un mecanismo de selección para indicarle, bueno, cuál es de todos los elementos que hay en el DOM aquel sobre el que queremos actuar. Y de momento solo hemos usado la primera de las opciones, que es la opción que se refiere a los elementos. O sea, identificamos, en este caso, por la etiqueta P, el nombre de la etiqueta, identificamos indicándole que a todos los párrafos que vayan a existir dentro de esta página, pues que queremos que usen de forma predeterminada un font family de tipo Broadway. Pero no estamos utilizando otros mecanismos especiales de selección que existen. Eso es lo que vamos a ver en este vídeo, los otros mecanismos de selección. En concreto, una de las excepciones que podemos hacer o de la forma de identificar un elemento dado a la hora de que sea objeto de nuestras definiciones es a través de un identificador. Ese identificador es un atributo ID, que puede llevar el nombre que se quiera. Por ejemplo, en este caso vamos a llamarle división. Y de esta forma, si nosotros tenemos otros elementos que son también del mismo tipo, por ejemplo otro div, vamos a repetir el contenido. De esta forma, si nosotros queremos hacer una excepción a una regla establecida para todos los elementos div, eso lo hacemos con el símbolo de la almohadilla seguido de la palabra que hemos utilizado como identificador. Por lo demás, las reglas siguen los mismos criterios, exactamente lo mismo. De tal manera que si, por ejemplo, le vamos a indicar aquí que el que se llama división, queremos que tenga un tipo de letra más grande del habitual, por ejemplo, vamos a poner 35 puntos, esta norma solo se aplicará al elemento que acabamos de identificar de forma única. De tal manera que si visualizamos aquí en el inspector de página, efectivamente, solo ese bloque está sufriendo, digamos, la modificación que le hemos indicado, y además eso podemos verlo puesto que, como recordará el alumno, esta división, al estar identificada, aparece como un elemento individual dentro del inspector de la página, y vemos perfectamente el estilo que se le está aplicando, pudiendo anular ese estilo o incluso pudiendo modificar el valor desde aquí, desde Visual Studio, de tal forma que sí, nosotros podríamos indicarle aquí otro dato nuevo, otro valor nuevo, por ejemplo 21 puntos, y veríamos automáticamente el resultado de nuestra modificación. La tercera de las formas de identificar un elemento es a través del concepto de clase. Una clase no es otra cosa que una definición con nombre, pero que no se refiere a ningún elemento concreto ni a ningún identificador concreto, y de esa forma puede ser reutilizado la misma definición en elementos que son de tipo distinto o que tengan cualquier nombre. Pongamos que quisiéramos una clase que vamos a denominar titular, y para ello lo que hacemos es crear una definición aquí dentro del estilo de nuestra página. Por supuesto, esto puede estar ubicado en una hoja separada
de la misma forma. Y ese titular va a servirnos para configurar determinados bloques de texto en los que queremos especificar, por ejemplo, un borde determinado, un fondo determinado y algunas características adicionales, ¿no? Pongamos que vamos a utilizar un borde de 3 píxeles, sólido y de color verde. Y además queremos que tenga un fondo concreto, un color de fondo concreto. Pongamos que esto fuera Alice Blue. Y además de ello vamos a solicitar que la fuente, el tipo de fuente, pues sea de un tipo diferente del que hemos estado usando hasta el momento. Por ejemplo, una fuente en Graves MT. Y por último, que el tamaño de la fuente sea de 2M. Utilizamos la unidad de medida relativa respecto al predeterminado, que son 16 puntos. Y tal cual está, en este momento no estamos aplicándoselo a ningún elemento. Pero esto está disponible para ser usado por elementos diversos de formas diversas. Por ejemplo, podemos aplicárselo a nuestro párrafo inicial, Lorem Ipsum, y eso lo hacemos a través del atributo class. Basta con indicarle aquí que titular o el que sea es nuestra clase a utilizar. Como vemos, Visual Studio reconoce automáticamente las clases que están definidas en el contexto de ejecución, en el contexto de edición donde nos encontramos, o sea, en la página HTML Page 1, y nos permite ya seleccionarlo de forma automática. Vamos a hacer lo mismo en el último div, para que veamos cómo efectivamente ambos pueden aprovechar esa definición exterior de cara a la presentación. Si esto lo visualizamos, en este caso vamos a utilizar el navegador Google Chrome. Pues observaremos cómo efectivamente esta definición que acabamos de darle se aplica al primero y al último de los elementos, que son los que tienen esa clase definida: el borde de 3 píxeles en color verde y el tipo de letra y el tamaño de letra que se le ha indicado. Además, también es posible utilizar combinaciones de las dos opciones. Quiero decir, es posible definir a un determinado elemento de tal forma que utilice más de una definición, o que una regla, un conjunto de reglas sean aplicables a más de un elemento en función de diversos criterios. Por ejemplo, nosotros podemos indicarle en una regla, a un conjunto de reglas que van a ser aplicadas, pues, por ejemplo, a todos los elementos div, pero además de todos los elementos div, esto se expresa separado por comas, lo vamos a aplicar a los elementos de tipo span. Y además también lo vamos a aplicar esa idea a todos aquellos que tengan la clase titular que hemos definido previamente. De tal forma que aquí tendríamos lo que se denomina una definición múltiple, que automáticamente se añadiría al resto de las definiciones. Recordemos que todas estas definiciones se producen en cascada, por lo tanto van a irse aplicando en la secuencia en la que se encuentran definidas. Pongamos por caso algo muy sencillo. Lo único que deseamos hacer es modificar el color, en este caso, y vamos a utilizar un color blue violet como color de fondo. ¿Y esto qué quiere decir? Que no solo se va a aplicar este color blue violet a los div que existen, a todos los div y a todos los span, sino a cualquier elemento que tuviera también la clase titular. Por tanto, si nosotros, por ejemplo, previo a este elemento inicial, creáramos un elemento h2 diciendo que esto es el texto inicial, y a continuación utilizáramos un span para indicarle lo que sigue es una demo básica
de selectores. Aquí tenemos elementos de varias clases. Por ejemplo, texto inicial no se vería modificado en ninguna de las definiciones, pero span evidentemente a span sí que se le aplicaría ese color de fondo blue violet. Además de eso, todos los div que siguen a continuación sufrirían esa modificación. Si lo visualizamos nuevamente en el explorador, efectivamente vemos que ese cambio, ese blue violet, ha sido aplicado a todos los elementos, incluyendo este nuevo, excepto el de texto inicial que estábamos usando ahí. La otra opción interesante de que disponemos es la capacidad de hacer una selección no a través del nombre del elemento, del identificador o de una clase que puede ser reutilizada por diversos elementos, sino a través de los propios atributos que un elemento puede tener. Para ello vamos a copiar este bloque que tenemos aquí, esta página. Hacemos aquí una copia de nuestra página y vamos a eliminar dentro de este estilo las definiciones que aquí hemos establecido, de tal forma que si lo disponemos de esta forma, de esta manera, solo tendremos en este momento dos elementos de estilo que estarán siendo aplicados a esta nueva página, que son los definidos en la hoja de estilo. Recordemos que esos son que el cuerpo tiene un margen superior e inferior de 10 píxeles y de 15 píxeles por derecha e izquierda, y con ese fondo, y que a este ítem concreto, al elemento P que está incluido dentro del div, se le va a aplicar una font family especial. De hecho, si grabamos esto y visualizamos, efectivamente vemos que el fondo se está aplicando al fondo que se le ha indicado, el fondo general, y el tercer párrafo, 1, 2, 3, el tercero que nos aparece después del título, es el único que tiene un tipo de letra diferente. ¿Cómo se utilizaría entonces esta selección por atributo? Bueno, pues podríamos hacer una excepción. Hay que notar que en este caso la clase titular no está definida en la hoja, ni está definida dentro de la página. Por lo tanto, aunque aparece aquí, no está siendo usada en ninguna de las formas. Sin embargo, una manera de indicarle que todos aquellos que tienen clase titular deben de seguir un criterio, podría ser expresarlo a través de la presencia de ese atributo que estamos diciendo. Para ello, una de las cosas que podemos usar es establecer para cada uno de los elementos, de los tipos de elementos individuales que queramos actuar, una sintaxis del tipo. Por ejemplo, si fuera en este caso para los párrafos, todos los párrafos que tuvieran una clase, podríamos indicarle que cada párrafo que tuviera un atributo clase que no estuviera vacío, se le aplicaría un determinado estilo. Por ejemplo, en este caso podríamos utilizar también un color de fondo, que es lo más rápido y lo más visible, y de forma inmediata, y decirle, bueno, pues vas a usar este tipo de color de fondo. Por tanto, solo este párrafo, en esta situación, solo este que dispone de una clase con un valor concreto, daría igual que fuera titular, que fuera cualquier otra, se va a ver afectado en la visualización por esa definición. Efectivamente así es, como vemos en la salida. Pero ahora en la especificación CSS3 también disponemos de una opción nueva muy interesante, que es el selector universal, que hemos visto en la parte teórica. El selector universal nos permite combinar estas características, por ejemplo, permitiendo indicarle que todos los elementos, esto lo expresaríamos con un asterisco, todos los elementos que tengan algún atributo class, valga este atributo lo que valga, van a sufrir esa modificación. Por tanto, en esta situación que tenemos delante, se vería afectado no solo el párrafo anterior, sino también este div que tiene la clase titular, aunque sea de una naturaleza totalmente distinta. Esto podemos verlo también perfectamente en la salida, como así es, está afectando al párrafo anterior y además a este nuevo que también tiene esta clase definida. Y por supuesto,
si lo viéramos en otro de los navegadores actuales como Internet Explorer, pues el resultado sería idéntico.